Cartagena de Indias, 1734. 200 testigos observan en silencio mientras una figura encapuchada sube al cadalso. El capitán del puerto, arrodillado, tiembla. La verdugo levanta el hacha. Nadie sabe aún que esa esclava fue elegida precisamente por él hace apenas 3 días. Nadie imagina por qué sus manos no tiemblan. Nadie comprende que esta ejecución no es justicia, es venganza servida en la plaza más concurrida del nuevo reino de Granada. Y lo que sucedió después de ese golpe cambió para siempre el modo en que la corona castigaba a sus propios hombres. Esta es la historia de Juana de Mozambique, la esclava que decapitó al hombre más poderoso del puerto colonial más importante de América. Una historia enterrada en actas judiciales, susurrada en confesiones sacerdotales, borrada de los registros oficiales. Pero los documentos existen, las cartas existen, los testimonios existen. Y si quieres conocer más historias como esta, donde la historia oficial calla lo que realmente ocurrió, suscríbete ahora, porque en Sombras Coloniales desenterramos lo que el tiempo intentó ocultar. Y esta historia, créeme, es apenas el principio de algo mucho más oscuro. El puerto de Cartagena de Indias hervía bajo el sol de marzo. Las calles olían a pescado podrido, a sudor de esclavos, a especias traídas desde Manila. Era el corazón comercial del Imperio Español en América, y quien controlaba ese puerto controlaba el oro, la plata, los cuerpos. Capitán Diego de Salcedo era ese hombre. 38 años, rostro curtido por el Caribe, manos que firmaban sentencias de muerte con la misma facilidad con que contaban monedas. Todos lo temían, todos lo obedecían. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que en 3 días estaría muerto. Juana de Mozambique llegó encadenada a Cartagena en 1729. Tenía apenas 16 años cuando la arrancaron de su aldea, la metieron en un barco, la marcaron con hierro caliente. 5 años después, seguía viva. Eso ya era un milagro en una ciudad donde los esclavos morían como moscas. Trabajaba en la casa del capitán Salcedo, limpiando pisos, sirviendo vino, soportando todo lo que una mujer esclava debía soportar en aquellos tiempos. Pero algo en ella era diferente. Sus ojos nunca bajaban del todo. Su silencio nunca era sumisión. Era espera. La mañana del 23 de marzo, Salcedo despertó de mal humor. Había perdido dinero en una apuesta naval, y cuando los hombres poderosos pierden, alguien debe pagar. Juana entró a la habitación con una jarra de agua. Él la miró como se mira a un objeto. La agarró del brazo. Ella no gritó, no suplicó, solo lo miró fijamente mientras él la arrastraba hacia la cama. Pero esta vez algo se rompió dentro de ella. No fue miedo, no fue rabia, fue claridad absoluta. Supo en ese instante que él moriría, y supo que sería ella quien lo mataría. Esa misma tarde, el virrey recibió una denuncia anónima. Alguien acusaba al capitán Salcedo de contrabando, de traición a la corona, de vender información a piratas ingleses. Las acusaciones eran precisas, detalladas, imposibles de ignorar. El virrey ordenó una investigación inmediata. Salcedo fue arrestado esa noche, arrastrado fuera de su propia casa mientras gritaba su inocencia. Nadie lo defendió. Los hombres poderosos tienen muchos enemigos, y cuando caen, todos disfrutan del espectáculo. Juana observó desde la ventana, inmóvil mientras los soldados se lo llevaban. Nadie notó la pequeña sonrisa en sus labios. El juicio duró 2 días. Las pruebas eran contundentes. Cartas firmadas, testimonios de marineros, registros de pagos secretos. Salcedo fue declarado culpable de alta traición. La sentencia era clara: decapitación pública en la Plaza Mayor. Pero aquí viene lo extraordinario.
lo que los documentos oficiales intentaron borrar. El virrey, influenciado por el obispo, un hombre que odiaba a Salcedo por razones que nunca se aclararon del todo, tomó una decisión inusual. El verdugo oficial estaba enfermo, y en un acto que muchos consideraron divino, se decidió que la ejecución sería realizada por una esclava, por Juana de Mozambique. Nadie sabe quién sugirió su nombre primero. Algunos dicen que fue el propio obispo, quien la había visto en misa y notado algo peculiar en su mirada. Otros afirman que fue el alcalde, buscando humillar a Salcedo incluso en la muerte. Lo cierto es que Juana aceptó sin dudar. Cuando le preguntaron si sabía usar un hacha, ella respondió con 3 palabras que quedaron registradas en el acta: sé cortar carne. Los oficiales rieron nerviosamente. No entendieron que no era una broma. Era una promesa, una profecía, un pacto sellado con algo más antiguo que las leyes españolas. La noticia corrió por Cartagena como pólvora. Una esclava ejecutaría al capitán del puerto. Era obsceno, era fascinante, era imposible de ignorar. El día de la ejecución, 200 personas se reunieron en la plaza. Comerciantes, sacerdotes, esclavos, soldados, prostitutas. Todos querían ver, todos necesitaban ver, porque en el fondo todos sabían que esto no era solo una ejecución, era un mensaje, era un símbolo, era el mundo al revés, aunque solo fuera por un instante. Y en ese instante, algo muy antiguo y muy oscuro iba a revelarse frente a todos ellos. Salcedo fue llevado al cadalso encadenado. Su rostro ya no mostraba arrogancia, solo terror puro. Cuando vio quién sería su verdugo, intentó hablar, intentó gritar, pero los guardias lo forzaron a arrodillarse. Juana subió los escalones lentamente, vestida con un capuz negro que alguien le había dado. Tomó el hacha con ambas manos. El peso del metal era reconfortante, familiar, como si siempre hubiera estado destinada a sostenerla. El sacerdote comenzó a recitar las últimas oraciones, pero Juana no escuchaba palabras humanas. Escuchaba algo más profundo, algo que venía desde mucho antes que Cristo, antes que los barcos, antes que las cadenas. El silencio en la plaza era absoluto. Hasta los niños dejaron de llorar. Juana levantó el hacha sobre su cabeza. Salcedo cerró los ojos, pero ella esperó. 5 segundos, 10, 15, obligándolo a vivir cada instante de ese terror, obligándolo a recordar en esos últimos momentos cada cosa que había hecho, cada mujer que había tocado, cada vida que había destruido. Y cuando finalmente el hacha cayó, no fue un golpe torpe de principiante, fue limpio, preciso, perfecto. La cabeza rodó hasta los pies del virrey. Los ojos de Salcedo seguían abiertos, y dicen que en esos ojos había algo peor que muerte. Había comprensión. Lo que sucedió después es lo que realmente aterra. Juana no soltó el hacha, no se arrodilló, no pidió perdón. Se quedó allí, de pie, mirando al virrey directamente, y entonces habló. Con voz clara, en un español perfecto que nadie sabía que dominaba, dijo: «Este hombre violó a 13 mujeres en esta casa. Yo fui la última. Las otras 12 están enterradas en el jardín». El virrey palideció. Los guardias se miraron entre sí. Y cuando fueron a la casa de Salcedo esa misma tarde, encontraron exactamente lo que ella había dicho: 13 cuerpos, 13 esclavas, todas con el cuello roto. La revelación cayó sobre Cartagena como una maldición bíblica. En cuestión de horas, la ciudad entera conocía la verdad. Diego de Salcedo no solo era un traidor a la corona, era un monstruo, un depredador que había operado bajo la protección de su cargo durante años. Las familias de las esclavas desaparecidas comenzaron a llegar a la plaza, llorando, gritando.
maldiciendo su nombre incluso después de muerto. El virrey ordenó que el cuerpo de Salcedo fuera negado de sepultura cristiana. Su cabeza fue clavada en una pica y exhibida en el puerto durante 3 días. Pero todos sabían que el verdadero castigo no venía de la justicia española. Venía de algo mucho más oscuro. Juana fue llevada de regreso a prisión. Técnicamente había cumplido una orden oficial, pero su declaración pública había creado un problema político enorme. ¿Cómo era posible que una esclava supiera cosas que las autoridades ignoraban? ¿Quién la había ayudado a recopilar las pruebas contra Salcedo? ¿Cómo una mujer sin educación formal había orquestado la caída del hombre más poderoso del puerto? Las preguntas no tenían respuestas, o mejor dicho, tenían respuestas que nadie quería escuchar. Porque si Juana había hecho todo eso sola, entonces significaba que los esclavos eran más inteligentes, más organizados y más peligrosos de lo que nadie quería admitir. El obispo Cristóbal de Torres visitó a Juana en su celda 3 días después de la ejecución. Quería confesarla, decía, quería salvar su alma, pero cuando se sentó frente a ella, fue él quien comenzó a temblar. Juana lo miraba con una tranquilidad absoluta, casi divina. «¿Por qué me miras así?», preguntó el obispo. Ella sonrió. «Porque usted también tiene secretos, padre, y yo los conozco todos». El obispo salió de esa celda más pálido que un cadáver. Nunca reveló qué más se dijeron, pero 2 semanas después renunció a su cargo y regresó a España. Murió en el viaje, oficialmente de fiebre, extraoficialmente de terror. Mientras tanto, algo extraño comenzó a suceder en Cartagena. Las ejecuciones públicas, que antes eran eventos rutinarios, empezaron a adquirir un carácter casi ritual. Los esclavos que eran obligados a presenciarlas ya no bajaban la mirada. Se quedaban mirando fijamente, en silencio, como esperando algo. Los amos comenzaron a sentir una tensión que no existía antes. Algunos vendieron a sus esclavos y huyeron de la ciudad. Otros reforzaron las cadenas, los castigos, las vigilancias. Pero el miedo ya estaba plantado, porque Juana había demostrado algo que nunca debió ser demostrado, que los oprimidos podían convertirse en verdugos, y que cuando eso ocurría, la venganza era perfecta. Las autoridades enfrentaban un dilema imposible. Ejecutar a Juana sería convertirla en mártir. Liberarla sería admitir que había actuado con justicia. Mantenerla presa indefinidamente solo prolongaba el problema. Finalmente, el nuevo virrey tomó una decisión salomónica. Juana sería vendida a un convento en Popayán, lejos de la costa, donde pasaría el resto de sus días en silencio y oración. Era un castigo disfrazado de misericordia. Pero lo que nadie esperaba era que Juana aceptara sin resistencia, como si ese hubiera sido su plan desde el principio, como si todo, absolutamente todo, hubiera sido calculado hasta ese momento. Y lo que vendría después. El viaje a Popayán tomó 3 semanas. Juana viajaba encadenada en una carreta, custodiada por 4 soldados. Pero durante esas 3 semanas, algo cambió en los hombres que la vigilaban. Comenzaron a escucharla hablar. No predicaba, no amenazaba, solo contaba historias. Historias de su aldea en Mozambique, de dioses antiguos, de pactos sellados con sangre. Los soldados reían al principio, tratándola como entretenimiento. Pero las noches eran largas y oscuras en esos caminos, y las historias de Juana comenzaron a infiltrarse en sus sueños. Uno de los soldados desertó en la 2ª semana. Simplemente desapareció en la noche. Los otros 3 llegaron a Popayán cambiados, nerviosos, murmurando oraciones constantemente. El convento de las Clarisas en Popayán era un lugar de penitencia y silencio. Las monjas que lo habitaban habían renunciado al mundo, dedicando sus vidas a la oración perpetua. Cuando Juana llegó,
La superiora la recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. Le asignaron una celda pequeña, le dieron un hábito gris, le prohibieron hablar excepto durante las oraciones. Juana obedeció. Durante los primeros meses fue la esclava perfecta, humilde, silenciosa, obediente. Las monjas comenzaron a relajarse, comenzaron a confiar, y ese fue su error, porque Juana no estaba arrepentida, estaba esperando, y lo que esperaba estaba a punto de llegar. En junio de 1735, un comerciante de esclavos llegó a Popayán con un cargamento nuevo. Entre los cautivos venía una mujer joven, también de Mozambique, que hablaba el mismo dialecto que Juana. Las monjas, en un acto de caridad, permitieron que Juana la ayudara a adaptarse. Fue un error fatal. Durante las conversaciones nocturnas, Juana descubrió algo crucial. La recién llegada, llamada Amara, había sido sacerdotisa en su aldea. Conocía los rituales antiguos, los cantos prohibidos, las invocaciones que precedían a las conquistas portuguesas. Y juntas, en el silencio de ese convento perdido en las montañas, comenzaron a planear algo que haría que la ejecución de Salcedo pareciera un juego de niños. Las monjas comenzaron a notar cambios sutiles. Pequeñas cosas que no tenían explicación. Velas que se apagaban solas, sombras que se movían sin cuerpos. Pesadillas colectivas donde todas soñaban lo mismo. Un hacha cayendo, una cabeza rodando, sangre tiñendo el altar. La superiora intentó bendecir el convento, pero el agua bendita se evaporaba antes de tocar el suelo. Un sacerdote fue llamado desde la ciudad. Realizó un exorcismo completo. Nada cambió, porque lo que estaba sucediendo allí no era posesión demoníaca, era algo más antiguo. Algo que existía antes del cristianismo, antes de Roma, antes de cualquier dios con nombre y templo. Era memoria, era deuda, era justicia esperando su momento. La noche del equinoccio de septiembre, Juana y Amara realizaron el ritual completo. No hay registros de qué hicieron exactamente. Solo sabemos que a la mañana siguiente 3 monjas amanecieron muertas en sus celdas. Sin marcas, sin violencia visible, solo terror congelado en sus rostros. La superiora, completamente quebrada mentalmente, confesó algo antes de perder la razón. Las 3 monjas muertas habían participado, años atrás, en la venta de niños esclavos a haciendas donde eran trabajados hasta la muerte. Juana y Amara lo sabían. No se sabe cómo, pero lo sabían. Y habían ejecutado sentencia sin tocar un solo cuerpo. Era el hacha invisible, la venganza perfecta, la justicia de los olvidados. Las autoridades de Popayán cerraron el convento inmediatamente. Juana y Amara fueron separadas y enviadas a diferentes ciudades, oficialmente para evitar más incidentes. Extraoficialmente, porque nadie sabía qué hacer con ellas. No podían ser juzgadas por las muertes, no había pruebas de asesinato. No podían ser liberadas, eran demasiado peligrosas. Y ejecutarlas significaba admitir que el sistema colonial tenía miedo de 2 mujeres esclavas. Así que fueron enterradas en registros, movidas constantemente, borradas de la historia oficial. Pero su leyenda creció. En cada puerto, en cada plantación, los esclavos susurraban sus nombres. Juana de Mozambique, la verdugo elegida, la que cortó la cabeza del monstruo y vivió para contarlo. Los años siguientes fueron caóticos para la administración colonial. Entre 1735 y 1740 se registraron 17 ejecuciones públicas en Cartagena. Todas seguían un patrón inquietante. El condenado siempre era un oficial o comerciante acusado de abusos contra esclavos, y en cada caso, misteriosamente, aparecían pruebas irrefutables de sus crímenes justo antes del juicio. Cartas, testimonios, cuerpos enterrados,
como si alguien estuviera documentando meticulosamente cada atrocidad, esperando el momento perfecto para revelarla. Las autoridades sospechaban de una red organizada, pero nunca encontraron pruebas. Solo sombras, solo susurros. Solo el nombre de Juana, repetido como un conjuro en las noches oscuras del puerto. Mientras tanto, Juana fue trasladada a Santa Marta, una ciudad costera más pequeña, donde fue asignada al servicio de una familia adinerada. Los Mendoza eran considerados amos benevolentes, trataban a sus esclavos mejor que la mayoría, les permitían asistir a misa, incluso les pagaban pequeñas sumas por trabajo extra. Pero Juana no se dejó engañar por las apariencias. Observaba, escuchaba, y lo que descubrió fue que don Rodrigo Mendoza, el patriarca, tenía un secreto que había ocultado durante 20 años. Había heredado su fortuna después de asesinar a su propio hermano y culpar a un esclavo inocente que fue ejecutado en su lugar. Juana no actuó de inmediato. Esa era su genialidad. Esperaba, estudiaba, aprendía los ritmos de la casa, las debilidades de cada persona, los momentos de vulnerabilidad. Durante 6 meses fue la sirvienta perfecta. Hasta que una noche, don Rodrigo despertó con un cuchillo en la garganta. No era el filo lo que lo aterraba, era la voz susurrando en su oído. Yo sé lo que hiciste. Yo sé dónde enterraste a tu hermano. Yo sé que el esclavo era inocente. Y mañana todos lo sabrán. Don Rodrigo nunca supo cómo Juana había descubierto la verdad. Solo supo que tenía 2 opciones: confesarlo todo o morir esa misma noche. Al amanecer, don Rodrigo se presentó ante el gobernador y confesó su crimen. La ciudad entera quedó en shock. Los Mendoza, modelo de virtud cristiana construido sobre un asesinato. El escándalo fue monumental. Don Rodrigo fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Pero aquí viene lo extraordinario. Pidió específicamente que Juana fuera liberada como parte de su confesión. Dijo que ella le había mostrado el camino de la redención. Las autoridades, confundidas pero obligadas a respetar las últimas voluntades de un condenado, le otorgaron la libertad. Juana caminó fuera de la casa de los Mendoza como mujer libre, 26 años, 7 años como esclava, y ahora algo completamente nuevo. Pero la libertad en el mundo colonial era relativa. Una mujer negra libre seguía siendo vulnerable, sospechosa, peligrosa para el orden establecido. Juana necesitaba protección y la encontró en el lugar menos esperado: la iglesia. Un sacerdote jesuita llamado Padre Alonso, conocido por sus posturas controversiales sobre la esclavitud, la acogió en su parroquia. Le ofreció trabajo como cocinera y un lugar donde vivir. Pero Alonso no era un santo ingenuo. Había escuchado las historias, sabía quién era Juana y tenía sus propias razones para querer mantenerla cerca. Razones que pronto revelarían que incluso los hombres de Dios tenían agendas ocultas en ese mundo de sombras. Padre Alonso pertenecía a una facción dentro de la orden jesuita que creía que la esclavitud era un pecado mortal y que la iglesia debía luchar activamente contra ella. Eran una minoría radical, perseguida incluso dentro de su propia orden. Alonso vio en Juana una herramienta perfecta, una mujer que había demostrado capacidad para desmantelar a los poderosos, que conocía los secretos más oscuros de la élite colonial, que inspiraba terror y lealtad en igual medida. Le propuso un pacto. Ella usaría sus habilidades para exponer a los esclavistas más brutales. Él usaría su posición para protegerla y darle recursos. Era una alianza impensable y fue devastadoramente efectiva. Durante los siguientes 3 años, entre 1740 y 1743, 11 figuras prominentes de la costa caribeña fueron expuestas públicamente por crímenes contra esclavos.
Cada exposición seguía el mismo patrón. Aparecían pruebas documentales irrefutables, testimonios de testigos antes silenciados, cuerpos recuperados de fosas ocultas. Las autoridades coloniales estaban desconcertadas. Algunos sospechaban de los jesuitas, pero no tenían pruebas. Otros culpaban a piratas ingleses infiltrados, a espías franceses, incluso al demonio mismo. Nadie miraba a la cocinera silenciosa del padre Alonso. Nadie imaginaba que detrás de esa mujer tranquila que servía sopa y pan había una arquitecta de justicia implacable, pero nada dura para siempre. En 1743, la Inquisición comenzó a investigar al padre Alonso. Lo acusaron de herejía, de simpatizar con protestantes, de conspirar contra la corona. Eran acusaciones fabricadas, por supuesto, pero efectivas. Alonso fue arrestado y enviado a Bogotá para juicio. Juana quedó sola nuevamente, sin protección, vulnerable. Muchos esperaban que huyera, que desapareciera en las montañas o se mezclara en alguna ciudad lejana. Pero Juana no huyó, porque había aprendido algo fundamental en esos años. El poder real no venía de la protección de otros, venía de lo que sabías, y ella sabía demasiado. Sabía secretos que podían destruir familias enteras, y estaba lista para usarlos. La noche antes de que vinieran a arrestarla, porque todos sabían que vendrían eventualmente, Juana escribió algo. No una confesión, no una súplica, un inventario. 15 páginas detallando nombres, fechas, crímenes, ubicaciones de cuerpos, testimonios de víctimas. Lo selló en un paquete de cuero y lo dejó en un lugar que solo ella y 3 personas más conocían. Entonces esperó. Cuando los soldados llegaron al amanecer, ella estaba sentada en la puerta, con las manos extendidas para las cadenas, sonriendo. Les dijo algo que quedó registrado en el reporte oficial. Pueden encadenarme, pueden quemarme, pero si algo me pasa, ese documento llega a Madrid y ustedes no imaginan cuántos nombres importantes están ahí. Los soldados la llevaron a prisión, pero no la torturaron, no la interrogaron. Simplemente la mantuvieron encerrada mientras las autoridades decidían qué hacer. El problema era insoluble. Ejecutarla significaba activar su amenaza. Liberarla significaba admitir impotencia. Mantenerla presa indefinidamente era insostenible políticamente. Pasaron semanas, meses. Juana esperaba en su celda tranquila, como si el tiempo no significara nada para ella. Y mientras esperaba, algo comenzó a suceder afuera. Los esclavos de la región empezaron a organizarse de maneras sutiles pero efectivas. Trabajos lentos, herramientas rotas, accidentalmente, rumores plantados estratégicamente. Era resistencia invisible, y todos sabían que tenía que ver con la mujer encerrada en la prisión de Santa Marta. Finalmente, en diciembre de 1743, las autoridades tomaron una decisión desesperada. Juana sería deportada, enviada de regreso a África en el próximo barco negrero que zarpara hacia el este. Era una solución perfecta en papel. La sacaban del territorio colonial sin ejecutarla, cumplían la ley, evitaban crear una mártir. Pero había un problema. Juana de Mozambique ya no era la niña aterrada que había llegado encadenada 15 años atrás. Era una leyenda viviente. Y las leyendas no mueren, se transforman, y lo que estaba a punto de suceder en ese viaje de regreso cambiaría todo, para siempre, y de maneras que nadie, absolutamente nadie, podía prever en ese momento. El barco se llamaba San Cristóbal. 120 toneladas de madera podrida y velas remendadas. Zarparía de Santa Marta rumbo a Luanda llevando carga mixta, mercancías, correspondencia oficial y 7 deportados, esclavos liberados o problemáticos que la colonia quería eliminar sin escándalo.
Juana fue encadenada en la bodega junto a los otros 6, 3 hombres, 2 mujeres, un niño de 12 años. Todos tenían historias similares, habían visto demasiado, sabían demasiado, eran demasiado peligrosos para quedarse, pero demasiado valiosos para matar. El capitán del barco, un portugués llamado Fonseca, los trataba como fantasmas, carne que debía desaparecer silenciosamente en el océano durante la travesía. Fonseca era veterano de la ruta negrera, había hecho el cruce 32 veces, conocía cada truco, cada engaño, cada forma de mantener la carga humana sumisa. Pero algo en Juana lo perturbaba. Ella no lloraba, no rogaba, no parecía asustada, solo observaba todo con esa calma inquietante que caracterizaba cada momento de su vida. La segunda noche, cuando Fonseca bajó a la bodega para inspeccionar, Juana lo miró directamente y dijo: «Este barco no llegará a África». El capitán rió nerviosamente, pero esa noche no pudo dormir, porque algo en sus ojos le recordaba a los tiburones que seguían los barcos negreros, paciencia infinita, esperando el momento exacto para atacar. El San Cristóbal llevaba 3 semanas en alta mar cuando comenzaron los problemas. Primero fue el agua. Los barriles principales se contaminaron misteriosamente, obligando a racionar severamente. Luego las velas. Una se rasgó durante una noche tranquila, sin tormenta, como si algo invisible la hubiera cortado. Los marineros comenzaron a murmurar sobre mala suerte, sobre espíritus enojados. Fonseca los golpeó para silenciarlos, pero él mismo estaba nervioso, porque sabía que en los barcos negreros, cuando la tripulación comienza a creer en maldiciones, el motín está cerca. Y un motín en alta mar significa muerte para todos, especialmente para el capitán. Juana no estaba ociosa en la bodega. Hablaba constantemente con los otros deportados. En susurros, en idiomas que los guardias no entendían, tejía alianzas. El niño de 12 años se llamaba Tomás. Había sido condenado por brujería después de predecir la muerte de su amo. Una de las mujeres, llamada Isabel, había sido comadrona y conocía venenos, medicinas, secretos del cuerpo humano. Los 3 hombres eran excombatientes de un palenque destruido, comunidad de esclavos fugitivos. Juana los organizó como un general prepara su ejército, porque ella sabía algo que Fonseca había olvidado. En un barco, el espacio cerrado es una ventaja para quien controla el miedo, y ella era maestra en administrar terror. La oportunidad llegó durante una tormenta. El mar se enfureció con una violencia que asustó incluso a los veteranos. Las olas golpeaban el casco como martillos gigantes. La tripulación estaba ocupada salvando el barco. Juana, con una lima que Isabel había robado de la cocina, comenzó a trabajar las cadenas. No las suyas, las de Tomás. El niño tenía manos pequeñas, ágiles. Cuando se liberó, pudo alcanzar las llaves que colgaban cerca de la escalera. En 30 minutos, todos los deportados estaban libres. Pero no subieron, no atacaron, esperaron, porque Juana les había enseñado que la venganza precipitada es venganza desperdiciada. El momento perfecto aún no había llegado. La tormenta pasó al amanecer. El barco había sobrevivido, pero estaba dañado. El palo mayor tenía una grieta. 2 marineros habían sido arrastrados por las olas. Las provisiones estaban empapadas. Fonseca hizo un recuento de daños y tomó una decisión fatal. Ordenó que los deportados fueran traídos a cubierta para reparar velas. Necesitaba manos extra. Cuando los guardias bajaron a la bodega y encontraron las cadenas vacías, ya era tarde. Los deportados los esperaban en las sombras. Isabel tenía un cuchillo de cocina. Los 3 excombatientes tenían maderas arrancadas del casco y Juana tenía las llaves. Los 2 guardias murieron en silencio, sus cuerpos empujados por la escotilla, cayendo al mar sin un grito que alertara a la tripulación arriba.
Subieron uno por uno, moviéndose como sombras mientras los marineros trabajaban exhaustos reparando daños. Juana observó la cubierta con la precisión de un estratega. 20 tripulantes, todos fatigados, desorganizados, vulnerables. Fonseca estaba en su camarote revisando mapas, ajeno a que su barco ya no le pertenecía. Juana hizo una señal. Los deportados se dispersaron silenciosamente, cada uno hacia un objetivo asignado. El plan era simple pero brutal: tomar el barco sin derramar sangre innecesaria, pero con suficiente violencia para quebrar cualquier resistencia. Porque Juana había aprendido en Cartagena que la victoria no viene de la crueldad, sino del control absoluto del momento exacto donde el enemigo comprende que ya perdió. El ataque fue quirúrgico. Isabel tomó la cocina, controlando los cuchillos y el fuego. Los 3 combatientes desarmaron a los marineros en sus literas, uno por uno, usando cuerdas y amenazas silenciosas. Tomás, ágil como un gato, trepó al palo mayor y cortó las sogas de las campanas de alarma. En 15 minutos, 18 marineros estaban desarmados y reunidos en cubierta, arrodillados, aterrorizados. Solo quedaban 2, el contramaestre y el capitán Fonseca. El contramaestre intentó resistir. Sacó un cuchillo y atacó a uno de los combatientes. Fue un error. Juana se movió con una velocidad que nadie esperaba. Arrebató el cuchillo en un solo movimiento y lo clavó en la garganta del hombre. No fue rabia, fue eficiencia. El cuerpo cayó y el mensaje quedó claro para todos. Juana entró al camarote del capitán como una reina reclamando su trono. Fonseca intentó alcanzar su pistola, pero ella ya tenía el cuchillo manchado de sangre apuntando a su pecho. «Siéntate», ordenó. El capitán obedeció, temblando. Juana cerró la puerta. Durante los siguientes 10 minutos, nadie supo qué se dijo en ese camarote. Solo escucharon la voz de Juana, baja y constante, como un sacerdote administrando la última confesión. Cuando salieron, Fonseca estaba pálido como un cadáver. Juana llevaba el sombrero del capitán y su espada. Subió a cubierta y anunció con voz clara que resonó en todo el barco: «Este barco ya no va a Luanda, va a Palenque de San Basilio, y quien se niegue a obedecer alimentará a los tiburones». Los marineros no se rebelaron, algunos porque tenían miedo, otros porque, secretamente, estaban cansados de Fonseca y de la brutalidad de la ruta negrera. 2 incluso se ofrecieron a ayudar, revelando que eran descendientes de esclavos obligados a trabajar en barcos por deudas. Juana aceptó su ayuda, pero los mantuvo vigilados. Confianza era un lujo que no podía permitirse. El San Cristóbal cambió de rumbo esa tarde. En lugar de dirigirse hacia el este, hacia África, giró hacia el oeste, de regreso a las costas de Nueva Granada, pero no hacia los puertos oficiales. Hacia las costas ocultas donde los cimarrones, esclavos fugitivos, habían construido comunidades libres que la corona nunca pudo destruir completamente. El viaje de regreso tomó 18 días. Durante ese tiempo, Juana transformó el barco en algo que nunca había existido, una embarcación gobernada por ex-esclavos. Estableció turnos, raciones justas, reglas claras. Castigaba la violencia innecesaria, pero premiaba la lealtad. Enseñó a los deportados a navegar usando las estrellas, algo que había aprendido observando a los marineros durante semanas. Y cada noche reunía a todos en cubierta y contaba historias. Historias de resistencia, de rebeliones exitosas, de comunidades libres escondidas en las montañas. Plantaba semillas de esperanza en mentes que habían olvidado cómo soñar. Y cuando llegaran a tierra, esas semillas habrían germinado en algo peligroso para cualquier sistema que dependiera de cadenas para funcionar. El 10º día, avistaron otro barco en el horizonte. Era español, un galeón de guerra que patrullaba las rutas comerciales. Si los interceptaban, todo habría terminado.
Los deportados fueron reconocidos como fugitivos. Juana y los demás serían ejecutados inmediatamente. Fonseca, todavía vivo pero prisionero en su propio camarote, gritó que era su oportunidad de escapar. Juana lo ignoró. Ordenó que arriaran algunas velas, que el barco se hiciera más lento, menos sospechoso. Cuando el galeón se acercó lo suficiente, Juana izó la bandera portuguesa correcta, la que Fonseca usaba para identificarse. El galeón español pasó de largo. Ni siquiera se molestaron en inspeccionar. Un barco negrero portugués no era su problema. Juana sonrió. El sistema que la había encadenado también tenía grietas, y ella sabía exactamente cómo explotarlas. Finalmente, en la madrugada del 18º día, avistaron la costa. No era un puerto oficial, era una entrada natural entre manglares, casi invisible desde el mar abierto. Juana había oído hablar de ella en susurros, en conversaciones nocturnas entre esclavos que planeaban fugas. Era la puerta de entrada al Palenque de San Basilio, la comunidad cimarrona más grande y organizada de Nueva Granada. Un lugar que existía en los mapas españoles solo como amenaza, como vergüenza, como recordatorio de que el control colonial nunca era absoluto. Juana ordenó anclar el barco. Envió a Tomás en un bote pequeño con un mensaje: la mujer que decapitó al capitán del puerto viene en paz, trae regalos y trae guerra. Porque Juana sabía que para ser aceptada en un palenque no bastaba con llegar. Había que demostrar valor, y ella estaba lista para demostrarlo de la forma más espectacular posible. Cuando Tomás regresó, traía compañía. 5 guerreros cimarrones, armados con machetes y lanzas, liderados por una mujer anciana, de ojos penetrantes llamada Madre Rufina. Subió al barco con una autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. Observó a los deportados. Observó a los marineros prisioneros. Observó a Fonseca encadenado en su propio mástil. Y finalmente observó a Juana. Se miraron durante largos segundos. Entonces, Madre Rufina sonrió. «He escuchado las historias», dijo, «pero pensé que eran exageradas. Ahora veo que no lo eran suficiente». Juana inclinó la cabeza levemente. «Traigo un barco, armas, provisiones, información sobre los movimientos militares españoles en la costa. ¿Eso nos gana entrada?» Madre Rufina rió. «Eso nos gana mucho más que entrada, hija. Eso nos gana una oportunidad de cambiar todo, para siempre». El Palenque de San Basilio era más que un refugio. Era una declaración de existencia. 300 personas vivían allí, organizadas en estructuras que mezclaban tradiciones africanas con adaptaciones necesarias para sobrevivir en territorio hostil. Tenían agricultura, defensas, incluso un sistema rudimentario de justicia. Pero lo más importante, tenían memoria. Cada persona allí recordaba las cadenas, recordaba los latigazos, recordaba los nombres de los amos que habían dejado atrás, y esa memoria colectiva era más poderosa que cualquier arsenal. Cuando Juana llegó con el San Cristóbal, no trajo solo recursos materiales, trajo algo más peligroso, trajo prueba viviente de que los esclavos podían vencer a sus opresores y vivir para contarlo. La llegada de Juana causó conmoción inmediata. Su historia ya era leyenda en los palenques, transmitida por fugitivos recientes, exagerada con cada repetición. Pero verla en persona, ver el barco capturado, ver a los marineros prisioneros, convertía la leyenda en realidad tangible. Los jóvenes guerreros la miraban con admiración, los ancianos con cautela, Madre Rufina con algo más complejo, reconocimiento, porque ella también había sido verdugo en su juventud, también había cortado cabezas, también había entendido que la justicia, cuando viene desde abajo, siempre es sangrienta. Y también sabía que mujeres como Juana eran bendiciones y maldiciones al mismo tiempo. Traían esperanza.
pero también traían guerra inevitable. El Consejo del Palenque se reunió esa noche. Juana fue invitada a presentarse. Habló durante 2 horas, explicó todo: la caída de Salcedo, la red de información que había construido, los contactos dentro de la iglesia, el documento escondido que contenía secretos capaces de destruir familias poderosas. Explicó su visión: no solo sobrevivir escondidos, sino atacar estratégicamente, desmantelar el sistema de esclavitud desde dentro, usar la información como arma más letal que cualquier machete. Los consejeros escucharon en silencio. Algunos estaban fascinados, otros aterrorizados, porque lo que Juana proponía no era resistencia, era revolución. Y las revoluciones, exitosas o no, siempre terminan en ríos de sangre. La pregunta era, ¿estaban dispuestos a pagar ese precio? La decisión tardó 3 días. Hubo debates intensos, argumentos apasionados, amenazas veladas. Finalmente, Madre Rufina anunció el veredicto. Juana sería aceptada en el Palenque, pero con condiciones. No podría tomar decisiones militares sin aprobación del Consejo. Su red de informantes sería supervisada y tendría que entrenar a otros en sus métodos para que el conocimiento no muriera con ella. Juana aceptó todas las condiciones sin protestar, porque sabía algo que el Consejo aún no comprendía. Ella no necesitaba poder oficial, solo necesitaba acceso, y ahora lo tenía. El resto vendría naturalmente, como agua encontrando grietas en piedra, expandiéndose lentamente hasta romper todo desde dentro. Los meses siguientes fueron transformadores. Juana estableció una red de espionaje que conectaba el Palenque con esclavos todavía en plantaciones, con sirvientes en casas de autoridades, incluso con algunos sacerdotes simpatizantes. La información fluía constantemente: movimientos de tropas, ubicaciones de nuevos patrullajes, nombres de amos especialmente crueles. Pero Juana no usaba esa información para ataques directos. Eso habría sido predecible. En cambio, filtraba rumores estratégicos, creaba sospechas entre las autoridades, hacía que los españoles se paranoiaran entre ellos. Era guerra psicológica y era devastadoramente efectiva. Los oficiales coloniales comenzaron a ver enemigos en todas partes. La confianza entre ellos se erosionaba, y mientras ellos se debilitaban desde dentro, los palenques se fortalecían. Pero no todo era estrategia fría. Juana también cambió personalmente. Por primera vez desde que tenía 16 años, no estaba sola. Tenía una comunidad, amigos, incluso algo parecido a una familia. Una de las mujeres del Palenque, llamada Beatriz, se convirtió en su confidente cercana. Compartían historias durante las noches, preparaban comida juntas, reían por primera vez en años. Juana aprendió que la venganza, aunque satisfactoria, dejaba un vacío que solo la conexión humana podía llenar. Y por primera vez permitió que ese vacío se llenara. No abandonó su misión, pero la equilibró con algo que había olvidado que existía: esperanza. No solo para ella, sino para todas las personas que todavía sufrían en las cadenas que ella había roto. En 1746, 3 años después de su llegada al Palenque, Juana recibió información crítica. El gobernador de Cartagena planeaba un ataque masivo contra San Basilio. 1000 soldados, artillería, incluso perros de guerra. Era el intento más grande de destruir un Palenque en décadas. La información venía de una fuente confiable, un escribano en el palacio del gobernador que había perdido a su hermana en la trata de esclavos y secretamente ayudaba a los cimarrones. Juana presentó la información al consejo. Algunos propusieron huir más profundo en las montañas. Otros querían prepararse para batalla campal. Juana propuso algo diferente, algo que nadie había considerado, algo tan audaz que incluso Madre Rufina,
quedó en silencio cuando lo escuchó. «No vamos a defender el Palenque», dijo Juana, «vamos a atacar Cartagena». El silencio que siguió fue absoluto. Atacar la ciudad más fortificada de la costa era suicidio. Todos lo sabían, pero Juana continuó. «No atacaremos con armas, atacaremos con verdad. Tengo el documento, el que escondí hace 3 años. Contiene pruebas de que 15 oficiales de alto rango, incluyendo 2 jueces y el propio gobernador, han robado fondos de la corona, han asesinado a competidores, han vendido información a enemigos de España. Si ese documento llega a Madrid, todos ellos serán ejecutados. Vamos a ofrecerles un trato. Dejan en paz a los palenques o el documento viaja a España en el próximo galeón. Es chantaje, es arriesgado, pero es la única forma de sobrevivir sin derramar nuestra sangre». El plan era brillante y aterrador en igual medida. Requería infiltración en la ciudad, contacto con el gobernador sin ser capturada, y suficiente credibilidad para que él creyera en la amenaza. Juana se ofreció a hacerlo personalmente. Madre Rufina se opuso. «Si te capturan, te torturarán hasta que reveles dónde está el documento». Juana sonrió. «Por eso el documento ya no está donde lo dejé. Lo moví hace 2 años. Está en un lugar donde solo yo puedo encontrarlo. Y si muero sin revelarlo, se activará un mecanismo que lo enviará automáticamente a 3 destinos diferentes: Madrid, Roma y los piratas ingleses del Caribe. El gobernador puede torturarme, puede matarme, pero eso solo garantiza su propia destrucción». Era un farol parcial, pero era lo suficientemente plausible para funcionar. La misión se ejecutó en septiembre de 1746. Juana entró a Cartagena disfrazada de vendedora de hierbas medicinales, un disfraz perfecto porque las autoridades ignoraban a las mujeres negras en ese rol. Llevaba una carta sellada dirigida al gobernador. La entregó a través de un intermediario, el mismo escribano que había filtrado información sobre el ataque planeado. El gobernador leyó la carta en privado. Su contenido era simple. «Usted conoce el documento, sabe lo que contiene. Mañana al mediodía, en la iglesia de San Pedro Claver, alguien esperará su respuesta. Viene solo o viene con soldados, pero si viene con soldados, el documento viaja esa misma noche. Decida sabiamente». El gobernador no durmió esa noche. Al mediodía siguiente entró solo a la iglesia y encontró a Juana esperándolo en el confesionario. La conversación duró 20 minutos. Nadie más escuchó qué se dijeron, pero cuando el gobernador salió, su rostro era el de un hombre quebrado. 3 días después, emitió una orden oficial. Los palenques serían dejados en paz mientras no atacaran primero propiedades españolas. Era un tratado no oficial, no escrito, pero vinculante por pura necesidad. Juana había hecho lo imposible. Había negociado paz desde una posición de inferioridad numérica, usando solo información y coraje. Cuando regresó al Palenque, fue recibida como heroína, pero ella no celebró, porque sabía que la paz era temporal, que otros gobernadores vendrían, que la guerra contra la esclavitud no terminaría en su vida, pero había comprado tiempo, años preciosos donde niños podrían crecer libres, y eso era suficiente. Los últimos años de Juana de Mozambique son nebulosos en los registros históricos. Algunos dicen que murió en el Palenque, anciana y respetada, rodeada de generaciones que crecieron escuchando sus historias. Otros afirman que desapareció una noche, navegando de regreso a África en un barco que ella misma comandó. Hay incluso rumores de que fue vista en Haití años después, durante las primeras chispas de la revolución que liberaría a esa isla. Nadie sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que el documento que usó para negociar nunca apareció. Nunca llegó a Madrid.
nunca fue publicado, y cuando el gobernador que ella chantajeó intentó buscarlo después de su desaparición, jamás lo encontró. Quizás nunca existió. Quizás fue el farol más perfecto de la historia. O quizás sigue escondido en algún lugar, esperando el momento exacto para revelar verdades que todavía hoy podrían sacudir los cimientos de familias poderosas. Lo que no es misterio es su legado. Durante las décadas siguientes, los palenques de Nueva Granada se fortalecieron. La resistencia esclava se organizó de formas más sofisticadas, y en cada acto de rebelión, en cada fuga exitosa, en cada amo encontrado muerto misteriosamente, se susurraba su nombre: Juana de Mozambique, la esclava que se convirtió en verdugo, la mujer que decapitó al monstruo y vivió para construir un mundo donde los monstruos temblaran. Su historia fue borrada de los registros oficiales, como todas las historias que el poder quiere olvidar. Pero la memoria colectiva de los oprimidos es más fuerte que cualquier censura. Y en esa memoria, Juana vive, no como santa, no como demonio, sino como lo que realmente fue: una mujer que entendió que la justicia, cuando el sistema la niega, debe ser tomada con manos propias, sin piedad, sin arrepentimiento, con la certeza absoluta de que algunos actos, aunque sangrientos, son sagrados. Esta es la historia que la historia oficial nunca te contará. La historia de una mujer que transformó su dolor en poder, su esclavitud en libertad, su silencio en grito que resonó por generaciones. 200 testigos vieron caer la cabeza del capitán ese día en Cartagena, pero millones heredaron el mensaje. Ninguna cadena es eterna, ningún opresor es invencible, y la justicia, cuando tarda demasiado, llega con hacha en mano. Si esta historia te estremeció, si sentiste algo que no puedes nombrar, déjame saber en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Y si quieres seguir descubriendo las sombras coloniales que intentaron enterrar, suscríbete ahora. Porque hay cientos de historias como la de Juana esperando ser contadas, y algunas son incluso más oscuras. Nos vemos en las sombras.